Loaesa, escritora mexicana, usted la recuerda, la conoce también aquí, formó parte fundamental de nuestros monitores allá en nuestra primera etapa. Y bueno, pues hoy esta escritora mexicana, colega, que es columnista del Reforma, nos comenta sobre pues estas noticias que tenemos. Mi querida Lupita, qué gusto me da saludarte. Enrique, no lo puedo creer que te estoy viendo, Enrique. Yo también, querida Lupita, nos estamos viendo. Mira, ya peinas canas, tu bigote, tus lentes, te ves súper bien, qué bonita sonrisa. Y bueno, estoy encantada de colaborar con mi amiga que quiero mucho, Ivonne Zambrano, una mujer muy trabajadora, muy emprendedora, siempre con mucha creatividad e iniciativas. Y de verdad que estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Mira, que tenía mi computadora, mi iPad lista, también tenía mi pequeña computadora, pero hacía mucho ruido, entonces mejor por el radio. ¿Me ves bien? ¿Está bien así? No solamente te veo y te escucho perfectamente, sino igualita que hace ya algunos ayeres que trabajábamos de manera tan estrecha, mi querida. Así es, que siempre muy cálido con tus entrevistas, siempre muy amable, entonces te recuerdo con mucho cariño, Enrique. Y bueno, me han invitado para hablar sobre un tema apasionante. La poesía es universal. Existe, yo creo que desde Adán y Eva se decían fragmentos de poesía, se hablaban con poesía y no sabían ellos que se hablaban con poesía. Y tenemos ejemplos en nuestro país muy importantes, bueno, sobre todo Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, tenemos Emilio Pacheco, Jaime Sabines, también Sabines, que fue un poeta muy cercano a la gente. En fin, yo creo que para cuando tengamos nuestra autoestima un poquito bajita, que nos sintamos un poquito tristes, desconcertados, la poesía, ¿sabes? Es un alimento para el alma. Digo, parece cursi lo que estoy diciendo, pero te lo prometo, Enrique, que yo tengo un hijo poeta, por eso te hablo con tanto pasión sobre este tema. Él vive en Nueva York, es funcionario de Naciones Unidas y sin embargo escribe poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es una herramienta muy importante, muy, muy importante. Si leyéramos más poesía, si los habitantes de la Tierra leyeran más poesía, se salvaría al planeta Tierra, te lo prometo. Lupita, yo soy un pelado y te quiero preguntar algo, Sí. lo que dicen generalmente muchos, como yo, Juan Pueblo, ¿se puede vivir en un país como México de la poesía? ¿Se puede vivir siendo poeta, Lupita? Desafortunadamente no, porque no somos lectores de poesía. Es un género difícil. Hay que educarse, si tú quieres, leer poco a poco, por ejemplo, empezar tal vez con Sabines, que es una poesía más cercana, luego Homero Aridgis también, que es un gran poeta. Entonces, no, los poetas no pueden vivir exclusivamente de su poesía, salvo Octavio Paz, que bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, premio Nobel de Literatura, pero la poesía, yo creo que los jóvenes les falta leer en las escuelas. Enrique, deberían de enseñar a acercarse a la poesía, porque de veras, le hablé a mi hijo Diego, digo, Diego, ¿qué crees que voy a hablar sobre la poesía? Ay, mamá, pues tienes ejemplos maravillosos, los franceses, desde luego, tenemos ahí ejemplos con Verlaine, tenemos ejemplos, bueno, pues muy cercanos con, por ejemplo, a ver, una poeta, tenemos a Albert Cohen, que también es un escritor muy importante, que también escribía poesía. Yo creo que todos los que empezamos, yo no, a mí no se me da, Enrique, también es un género, te digo, muy difícil, pero todos aquellos que han empezado, Carlos Fuentes, han intentado escribir poesía. Yo tengo mis autores predilectos, mis poetas predilectos, bueno, desde luego está Amado Nervo. Escribimos Pavel Granados, si ubicas a Pavel Granados, que es director del 22, juntos escribimos una biografía, sobre todo una
imaginamos la correspondencia entre Amado Nervo y su amada amante, ¿no? Entonces, Eso es interesante. Cuando se empiezan a imaginar diálogos entre personajes sí, que ya no están, es muy interesante, sobre todo cuando lo hace gente como tú, mi querida Lupita, que saben de lo que están hablando, que saben imaginar qué le diría uno al otro y qué le respondería mira, el otro. ahí están las cartas de Amado Nervo hacia la hija de su amada inmóvil, ¿te acuerdas? De su amor de toda la vida, que luego se enamora de la hijastra. Bueno, nunca hubo un vínculo legal ni nada, pero entonces le escribía unas cartas preciosas y yo imaginé la respuesta. Y luego está desde luego Rubén Darío, y está desde luego este poeta que quiero muchísimo, bueno, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, qué horror, se me fue, que él es de Tabasco. Pellicer. Está Carlos Pellicer, que es un gran poeta. Ya ves, Enrique, como si sabes. No creas, no creas, no, ella que sabe eres tú y te leemos. Oye, qué delicioso escribes en Reforma, ¿eh? En Reforma escribo 2 veces a la semana, Enrique, Sí. martes y jueves. Unas ideas y unas ocurrencias, Lupita, que me Sí, botan. bastantes ocurrencias. Sobre todo ahora que te diste cuenta, pues, de algunas cosas que están pasando y Así que no es. pueden pasar. Así es, porque pues sí, me di cuenta, voté por López Obrador y luego me di cuenta que no era por ahí. Y entonces ahora pongo mi pluma, lo apoyé mucho cuando fue jefe de gobierno. Me acuerdo. Lo apoyaba con muchos textos y demás, pero ahora ya no, porque pues hay que ser críticos, hay que estar lejos del poder, los que escribimos, los que hacemos periodismo, tenemos que ser críticos, Enrique, es muy importante ser críticos, y yo no creo que a él le gusta la poesía. Bueno, Carlos Pellicer siempre lo nombra, pero Es un paisano, ¿no? Pero de ahí en fuera y de ponerle su nombre a un jardín y a sí. a una carretera y etcétera, pero Sí. de ahí no creo que pase, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que yo de niña, mi padre hizo un viaje, yo tendría como 10 años, y hizo un viaje, no me acuerdo dónde se fue, a Montreal, Canadá, y de trabajo, y lo quise recibir con una poesía de Rubén Darío, y hasta la fecha me la sé, que Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una a la otra cantar, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un rebaño de elefantes, un gran manto de tisú y una linda princesita tan bonita como tú, tan bonita, Margarita. Sí lo hace recordar porque es muy conocida, claro. esa poesía. Pero tendría 10 años y me la aprendí de memoria para recibir a mi papá, que le encantaba Amado Nervo, le encantaba Rubén Darío, sobre todo Rubén Darío. Oye, Eran muy amigos. Sí. ¿Ah, sí? ¿Tu papá era amigo de él? No, Amado Nervo. Ambos. Sí. Quiero preguntar algo. Sí, dime. El otro día tengo una amiguita muy querida como tú y me dice, Enrique, ¿te gusta la poesía? Le dije, sí, pero no la entiendo y te voy a decir por qué. Sí. Lo que tú me acabas de recitar y lo que yo te puedo decir, por ejemplo, de José de Espronceda, que me encanta, sí, la canción de Pirata. Ajá. Una poesía que tú entiendes, que tú vives, que tú te imaginas, aquel pirata que dice Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul, pero todo rima, todo tiene una secuencia, todo tiene una métrica. Pero lo que yo no entiendo es la de ahora. Es una poesía que me enseñó y dice, por ejemplo, soy hoja de otoño. Ayer fui agua que pasaba, etcétera. Cosas así, yo no lo entiendo. Sí. La respeto mucho. A mí me pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es que la poesía, por ejemplo, bueno, está el poeta Manuel Acuña, que también es poeta mexicano muy importante, que se suicida, y López Velarde. López Velarde, que tiene una poesía preciosa que se llama Hermana, tengo ganas de llorar. Sí, tengo ganas de llorar todas las lágrimas del mar.
Y bueno, esa poesía para mí me gusta mucho porque cuando se fue mi hermana, que quería tanto, pues la recitaba todo el tiempo porque es muy, muy bonita. Y tienes razón que la poesía moderna, actual, es difícil de entender, pero hay que hacer un esfuerzo. Si todas las noches antes de irnos a dormir, Enrique, leyéramos un fragmento de una poesía, y quisiéramos, es como una disciplina, ¿me entiendes? Como educarnos el oído, eh, hacer un esfuerzo y leer, por ejemplo, empezar con Jaime Sabines, que fue un poeta. Yo lo fui a ver a Bellas Artes, ¿tú no lo fuiste a ver? Él venía mucho a la universidad donde estaba yo y me acuerdo que enloquecíamos, todos enloquecíamos con Sabines, porque era un hombre muy sencillo y Muy sencillo. cercano a los muchachos. A él le encantaba ir a las escuelas y me acuerdo cuando llegaba a mi escuela, a mi universidad, pues todo el mundo dejábamos las clases y se retacaba el auditorio por verlo, por escucharlo, los abrazos, no había selfies todavía, lo confieso. Yo estudié, pero todo el mundo queríamos que nos firmaran nuestros libros, que nos firmaran nuestros cuadernos, era muy querido, pero además, por lo que tú y yo estamos platicando, Lupita, porque era muy claro, era muy cercano, era muy inmediato, habla mucho de la naturaleza, muy propio de él, que es chiapaneco, ¿no? Sí, chapaneco. Y fíjate que él me contó en una ocasión que una de sus lectoras estaba atravesando una crisis de depresión muy, muy profunda, ya casi con deseos de quitarse la vida porque estaba muy triste, muy nostálgica, y que se puso a leer a Jaime Sabines y que la salvó la poesía. Mira. Fíjate, y se lo dijo. Y también una pareja que estaban a punto de separarse, se pusieron a leer la poesía y ya nunca más se separaron. Te digo, la poesía es algo que te sensibiliza, te llena el espíritu, te alimenta el alma, pues. Pero te voy a decir algo, Lupita, mira, hace un rato presenté a unas niñas de secundaria agarrándose a trancazos ahí en un... claro, sí. Y las mamás, bueno, la mamá de una y la tía al lado. Sí. Ayer presenté otras con uniforme azul y hace una semana lo que tú ya sabes, la que golpeó hasta la muerte. Entonces, ahora que tú estás hablando que tal vez la poesía, antes de dormir, tal vez la poesía un ratito en la noche nos va a sensibilizar, creo que si leyéramos poesía, que te voy a decir una cosa, yo soy un burro, yo soy así como muy bruto, pero... No, Enrique, no digas eso. La sensibilidad que tienes tú, recomendar eso creo que nos ayudaría mucho para ser mejores personas, ¿eh? Para ser mejores seres humanos, sin duda, sin duda. Están los poetas españoles, los hermanos Machado, desde luego. Y bueno, está Octavio Paz, está también, que trabajó en las Naciones Unidas, Torres Bodet, que tiene una poesía preciosa que se llama La Luna, que se les recomiendo. Neruda también, ahí está Mistral, ¿no? Ahí está Gabriela Mistral, una gran poeta. Oye, también está Agustín Lara, que era un compositor. Exactamente, poeta. El poeta del pueblo, ¿no? Exactamente. Para que veas, Enrique. Sí, hay que acercarse a la poesía, hay que, aunque uno no le entienda, se le va a formar el oído, hay que escucharla. Sabes, ahora con los audiolibros, si escuchas poesía, yo creo que lo vas a disfrutar más, fíjate, porque hay un ritmo, hay una, ¿cómo te podría decir? Bueno, el poeta yo creo que escribe poesía en voz alta, porque te acompaña la poesía. Yo recomiendo a López Velarde por lo pronto, porque la que está dedicada a la hermana Quiero llorar todas las lágrimas del mar, que yo lloraba y le escribía a mi hermana Antonia, ya no la tenía a mi lado, pobrecita, y le decía, Antonia, yo quiero llorar todas las lágrimas del mar porque te fuiste. Me acompañó la poesía, Enrique, me acompañó la poesía, y de eso se trata. Tienes toda la razón. Oye, Lupita, dos cosas. ¿Cómo se llama tu hijo? Bueno, se llama Diego, el que es poeta, que vive en Nueva York. ¿Cómo firma? Diego Antoni, como Antonio, pero sin la O, Antoni. Diego Antoni. Antoni, exacto. Búscalo porque está publicando su poesía en inglés, pero ya en la revista de las universidades, da pláticas.
tiene 52 años, 51 años, y bueno, pues ya es un poeta. Bueno, te voy a decir algo. Yo la verdad soy muy encajoso Sí. y te voy a pedir que nos pongas en contacto con él para hacerle una entrevista, para que nos Claro, ¿por qué esté no? escribiendo. Porque además, tú sabes que hoy en día ya el inglés no es una barrera. Ya el inglés, los chavales ya te lo manejan como si nada. Ayer tuve la Exactamente. oportunidad de platicar con niños de la Universidad Mount, una universidad de periodismo allá en New Jersey, y Sí. platicaban perfectamente en inglés y en español, un grupo de jóvenes. Platiqué con ellos ayer a través de Zoom, y aquí en México yo estoy seguro que les encantaría leer a tu hijo, Ah, aunque sea, claro. para que nos pongas en contacto con él, ¿no? Así es. Yo, como le dije, Diego, estoy nerviosa, tengo que participar en un programa. No, Estoy hombre, sangrando. lo haces Entonces me muy dijo, bien, lo haces muy bien. no, mamá, pues habla del corazón, di lo que sientes y qué representa para ti. La poesía habla sobre los poetas más actuales, contemporáneos. Entonces, en eso tiene razón. Me voy a poner de acuerdo con Diego y luego le digo a Ivonne cómo conectarlo, porque le va a gustar, le va a llamar la atención. Nosotros también. Y sobre todo quisiera yo que él compartiera y que nos dijera dónde los muchachos pueden consultar y pueden leer su poesía, aunque sea. Exactamente, Te digo que exactamente. ya no es barrera. Y también, aprovechando el encaje, a ver si No, platicamos contigo en Semana Santa o después de Semana Santa, como andes de calendario, para sí. que nos compartas lo que quieras. Platicar contigo es una delicia. Tus palabras, tu optimismo, tu sonrisa nos encanta. Muchas gracias. Y también le encanta a nuestro público. Tú nos vistes, mi querida Lupita, y Me tú. pongo de acuerdo con Ivonne, como le digo Ivoncita, mi amiga, y como, oye, te estoy hablando del celular, ve qué herramienta tan increíble. Yo que tenía mi computadora, es que empezó a hacer un ruido muy fuerte, y tenía aquí mi iPad, pero no, me dice Ivonne, no, métete en tu celular, y ya, rápidamente. Claro, en Semana Santa podemos recordar lo que hacía yo de niña en Semana Santa, la visita de las 7 casas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, cómo no. A mí me tocó y yo decía, ¿y por qué todos los santos están tapados? ¿Por qué todos esos crespones morados? Y yo creo que seguramente tú tienes mucho que Tengo que contar anécdotas, luego a las 3 de la tarde no había que hablar, en la familia nadie habla porque fue en la hora del crucifijo de Cristo. ¿Te atrevieras a querer ir el Viernes Santo al cine en la noche? No, imposible. Y poner el radio tampoco. Entonces veías las películas de Rambal, ¿te acuerdas? Claro, Las claro. de, La de que Cristo. salía de Cristo. Cristo, claro. Salía de Cristo hablando con un acento español. Entonces resultaba muy interesante ese Cristo español, ese Jesucristo español. Sí, absolutamente. Pero nos ponemos de acuerdo con Ivonne. No. Ya estamos hechos para que en Semana Santa nos platiquen esas cosas. Y mi hijo Diego, como ya sabe que estuve con ustedes, seguro va a atender su invitación. Te agradezco, Enrique. Oye, como el vino, ¿eh? Tú como el buen vino francés, ¿eh? No, y tú guapísima, como siempre, mi querida Lupita. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, y un abrazo y un saludo muy afectuoso a toda tu audiencia, y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Eres muy linda. Te mando un abrazo y un beso. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Enrique.